Hola, vamos a esperar a que se conecten unos cuantos más para empezar con la conversación con nuestros invitados, que son dos astrólogos súper especialistas en temas del universo. Uno está más clavado en cúmulos de estrellas y la otra está más enfocada en materia oscura y energía oscura, que de hecho son dos términos que están constantemente mencionados en la serie. Entonces, vamos a darle paso a los invitados para comenzar, pues ya son 4:30. Entonces, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal, Lupita? Listo. No te preocupes, Iracema, no vamos a hacer ningún spoiler. Todo muy enfocado a algunos términos que más bien nos han dejado duda en cuanto a cuestiones de ciencia. Entonces, vamos a platicar. Creo que me veo un poquito cortada. Entonces, voy a girarlo más. Pues vamos a empezar. Ya prácticamente tenemos a 250 usuarios conectados y pues antes de empezar quisiera agradecerles a nuestros invitados, Andrea y Gerardo, por aceptar platicar un poquito acerca de la serie que nos tiene súper clavados y que nos ha quitado un poco entre el sueño desde que empezó en diciembre de 2017. Entonces, no los presento. Doy la bienvenida a Andrea. Ella es estudiante de doctorado en la UNAM, es especialista en cosmología, específicamente en la rama observacional. Igual ahorita que nos cuentes un poquito qué es. Y bueno, el posgrado es en astrofísica. Y Gerardo también es astrofísico. Él es doctor en esta rama por el Observatorio de Niza, Francia. Y como les comentaba al inicio, está un poquito más clavado en cúmulos de galaxias. Sin embargo, también ha hecho un par de cosas de astrobiología y estrellas binarias. Está un poquito clavado. Creo que la mayoría no sabemos muy bien a qué se refiere, pero comenzamos. Bueno, hola Andrea, hola Gerardo. Si quieres, cuéntanos un poquito acerca de lo que haces. Hola. Andrea, ¿tú quieres empezar? Si quieres, y después al final yo. Empieza Andrea y continuamos con Gerardo. Ok, claro que sí. Pues hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrea, yo soy estudiante de doctorado en astrofísica en la UNAM. Soy maestra en ciencias en astrofísica por la misma institución. Y como bien comentaba Larisa hace un momento, yo me dedico a la cosmología, me estoy especializando en cosmología, principalmente en la cosmología observacional. Esto quiere decir que hacemos observaciones de galaxias y de gas intergaláctico para poder hacer un mapeo del universo y poder entender un poco cómo es su evolución, cuál es su estado actual y cuál es su estado evolutivo de unos cuantos años hacia atrás hasta ahora, y cuál es su composición, y con eso entender un poquito cómo es que va evolucionando, que va a evolucionar, por dónde nos va a llevar esta evolución. Ahora sí, continuamos con Gerardo. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Y rápido les cuento, sí, también hice la maestría y el doctorado en astrofísica. Trabajé fundamentalmente, cuando empecé a entrar a la astronomía, me dedicaba yo a las estrellas binarias, que son estrellas que están muy cerca de una de otra, como Júpiter del Sol, digamos, y entonces interactúan gravitacionalmente y tienen un montón de efectos bien interesantes. Luego en la maestría hice un estudio de las posibilidades que hay de que la vida como la conocemos se pueda dar en nuestra galaxia, en una disciplina que se llama astrobiología. Y bueno, me dediqué un par de años a eso. Y en el doctorado también hice observaciones yo no diría cosmológicas, pero de cúmulos de galaxias, que ya leí la cosmología ya empieza a entrar un poquito. Yo no me considero cosmólogo, más bien astrofísico,
pero bueno, siempre la cosmología, una es súper interesante y dos, pues se necesita para hacer un poquito de astrofísica a ese nivel, ¿no? Y bueno, realmente agradezco mucho la invitación y sí me gustaría aclarar que, o sea, esos son mis campos de expertise, pero soy un entusiasta y un aficionado a un montón de otras cosas que vamos a hablar y que la serie de Dark nos da la oportunidad de hacerlo. Excelente. Bueno, pues comenzamos. Ahí creo que un poco lo que nos ha llevado a hacer este planteamiento y conversación de ciencia ficción y la ciencia dura, pues son algunos términos que se han mencionado durante las 3 temporadas, pero que realmente no sabemos si tienen, digo, al final es ficción, ¿no? Pero creo que hay cosas que podrían estar sustentadas o que como audiencia nos llama la atención si es posible, ¿no? Y creo que el gran tema que ha sido y que ha dado muchísimo de qué hablar tanto en las últimas décadas, sobre todo en el siglo XX con Einstein y también con referentes culturales y literarios como las novelas pues de ciencia ficción, es si se puede o no viajar en el tiempo. Si estos elementos que plantean en Dark, como los hoyos negros, los agujeros de gusanos, toda este planteamiento que hacen de la distorsión del tiempo, que de hecho creo que Andrea es especialista en esta situación, si son posibles, ¿no? Y si los elementos que existen en el universo en realidad pues nos pueden dar un poco de luz y un poco de cuenta. Entonces, creo que si algunos han visto la serie o están viendo la 3ª temporada, no se preocupen, no va a haber spoiler, solamente vamos a hablar de algunos términos científicos que se mencionaron en la serie y que ahorita Gerardo y Andrea nos van a ayudar a aclarar y a darnos un poquito de luz, por si ustedes quieren seguir investigando y clavarse un poquito más en este tema de la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, el gran argumento de Dark es hay una situación en la que se está planteando una paradoja, ¿no? Que de hecho vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Hay una paradoja rara que al parecer solo se puede resolver si viajan en el tiempo. Y de repente empezamos a ver un merequetengue ahí medio extraño de es familiar de no sé quién, pero es hijo de su mamá y su mamá es hijo de tal, y entonces empieza a hacer una confusión de la que no entendemos nada, pero que sí tiene una resolución. Y partiendo de esto, creo que podemos empezar, Gerardo, a hablar un poquito de qué es un hoyo negro. ¿Por qué? Porque justo se plantea que a través de ciertos cuerpos celestes, no sé si es el término adecuado, pero de ciertos cuerpos celestes se puede viajar en el tiempo. Y uno de ellos es un hoyo negro y también los agujeros de gusano. Entonces, ¿nos puedes hablar qué son, por qué la ciencia ficción y por qué estas producciones durante décadas lo han retomado? ¿De dónde viene? Claro. Sí, pues bueno, el agujero negro es un concepto ya viejo, es un concepto que está ligado totalmente a la idea de la gravedad. O sea que desde que existe una teoría de gravedad, que Newton fue el primero que hizo una teoría de gravedad en 1600 y finales de 1600, principios de 1700, hace una teoría gravitatoria que nos dice que cualquier cuerpo, cualquier cosa que tenga masa, y se encuentra otra cosa que tiene masa en el espacio, inevitablemente se van a atraer. Hay una fuerza de atracción entre esas dos cosas. Entonces, un físico posterior a Newton se preguntó si había de una manera de escapar de esa fuerza, ¿no? O sea, que, bueno, ¿qué tendría que hacer yo para que, a pesar de que esté esa fuerza de atracción, yo pudiera vencerla? Y entonces se pusieron a hacer unos cálculos y llegaron a un concepto que se llama velocidad de escape, ¿no? ¿A qué velocidad me tengo que dar un brinco para que a pesar de que la Tierra, por ejemplo, me está jalando, nunca me alcance a tirar? Entonces ya no todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Algo sube y sube y sube, y si le das esa velocidad, nunca vuelve a bajar, ¿no? Entonces todo muy bien con la velocidad de escape durante algunos siglos, y de repente, en principios del siglo XX, Albert Einstein inventa unas teorías, ¿no? Bueno, las descubre, las desarrolla unas teorías, la famosísima relatividad especial y posteriormente relatividad general, en donde dice, entre otras cosas, que la velocidad de la luz no se puede vencer. En el universo no hay absolutamente nada más rápido que la luz. Y 2, que el concepto del tiempo
es flexible, no es como lo experimentamos nosotros, sino que si ponemos las cosas de repente a correr muy rápido, los relojes empiezan a funcionar más lento. Y entonces el tiempo es de alguna forma fluido, ¿no? Tiene esta peculiaridad de ser, dicen relativo, es un poco, bueno, es relativo, pero ¿relativo a qué? Y la otra es que la velocidad de la luz es un límite de velocidad. Y entonces, si tú pones esa velocidad de la luz como velocidad de escape, llegas a un concepto que es que podrías tener un cuerpo que es tan denso, su gravedad es tan fuerte, que ni siquiera lo más rápido que es la luz pudiera escapar. Entonces llega este concepto del agujero negro. El agujero negro, de hecho, se llama agujero negro porque un físico estadounidense de los años 60 le puso así, black holes, pero antes habían llegado al concepto por la implosión de estrellas, por ejemplo. En los 30s, Robert Oppenheimer y Chandrasekhar se dieron cuenta de que una estrella muy masiva, si colapsaba, tenía que terminar en un agujero negro. En ese entonces no lo llamaban agujeros negros, lo llamaban frozen stars, estrellas congeladas de alguna forma. Después se fue desarrollando la idea y se dieron cuenta que era la misma que habían llegado con la teoría de Einstein. Y entonces es este cuerpo, como tú dices, que su gravedad es tan fuerte que no impide que ni lo más rápido que existe en el universo, que es la luz, pueda escapar de él. Ahora, ¿por qué creo yo que se ha utilizado este concepto para la ciencia ficción? Porque pasan cosas muy curiosas en los agujeros negros. Una de ellas es que si tú te acercas demasiado a lo que se llama el horizonte del agujero negro, ¿no? Esta superficie que rodea, digamos, es la última superficie que rodea una cosa que se llama una singularidad, que si tú te acercas mucho, no la cruzas, pero te acercas mucho a esa superficie, un observador lejano vería que tu reloj prácticamente se detiene, que para ti, tú no sientes nada, tú estás feliz ahí cerquita del agujero negro, pero alguien que te viera de lejos pensaría que el tiempo para ti se detuvo, ¿no? Y entonces, esta distorsión del tiempo le ha dado como la imaginación a un montón de autores, ¿no? Por ejemplo, en la película Interstellar se utiliza este argumento de que se acercan mucho a un agujero negro, entonces cuando regresan a la nave, el que se quedó en la nave ya está bien viejito, pues ellos siguen estando jóvenes porque para ellos el tiempo prácticamente se detuvo cuando está cerca del agujero negro. Entonces, ahí ya nos están hablando de que los agujeros negros juegan un papel en el tiempo, ¿no? En cómo se percibe el tiempo, cómo se mide el tiempo, un observador cerca, un observador lejos, y entonces serían máquinas para viajar, de alguna forma viajar al futuro de una forma rápida. Entonces yo voy, me siento cerca de un agujero negro, según yo, 1 hora, y cuando regreso, aquí pasaron 85 años, ¿no? Y entonces viajé al futuro de alguna forma, es una máquina del tiempo natural. Ahora, lo interesante, porque eso sería viajar al futuro, que pues, es lo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, yo al ratito voy a estar en otro lado y es un viaje en el tiempo hacia el futuro, todo el tiempo. Ahora, si uno atraviesa el agujero negro, o sea, esta superficie que se llama horizonte de eventos, entonces ahí sí ya las cosas se empiezan a complicar. En sus últimos años, Einstein y un estudiante suyo que se llamaba Nathan Rosen, descubrieron que si uno dentro del agujero negro, del horizonte de eventos, se pueden dar unas cosas que se llaman agujeros de gusano. O sea, la relatividad permite que se den como estas especies de, pues son como túneles, como puentes que conectan dos regiones del espacio que están muy alejadas, o incluso podrían conectar al universo, bueno, a lo que está de este lado del agujero negro con otro universo, lo cual ya postularía que pues existen otros universos, ¿no? Entonces, todo esto es ya, digamos, dentro de la física matemática y de la física especulativa, porque en realidad no hay un experimento que nos diga, o sea, que alguien pueda entrar a un agujero negro y saque información de ahí que nos diga algo, ¿no? Si ya entras al agujero negro, te desconectas de este universo y ya no puedes mandar información. Entonces, todo esto creo que es lo que ha despertado la imaginación de un montón de autores en cuanto a la relación de los agujeros negros con el viaje en el tiempo. Ok, y entonces, un poco para retomar lo de los agujeros de gusano, más bien son dos conexiones en el espacio, pero no precisamente en el tiempo. Es decir, también retomando este argumento que plantean en Dark de que hay diferentes dimensiones, Ajá. es posible que se hable de una conexión a través de estos planteamientos de agujeros negros, de viajar a otros mundos, a otras dimensiones, a otros multiversos también, como lo plantean estas teorías científicas. Ok, sí, o sea, cuando dices serían conexiones en el espacio, a lo mejor lo dije yo, sería más correcto decir, porque la relatividad trabaja con un concepto que es el espacio-tiempo.
Entonces, cuando tú conectas regiones del espacio, en realidad estás también conectando regiones del tiempo, ¿no? Entonces, sería una conexión espacio-temporal. Entonces, dos eventos del espacio-tiempo que están conectados a través del agujero de gusano. Ahora, lo de los otros universos, bueno, digamos que caer en el agujero negro, en el horizonte de eventos, es de alguna forma, voy a hablar muy coloquialmente, pero es una forma de salirse del universo, ¿no? Porque ya te desconectas causalmente del universo, entonces ya no estás propiamente en el universo cuando tú atraviesas un horizonte de eventos. Entonces, muchos autores han planteado que ya el interior de un agujero negro es otro universo, ¿ok? Con sus propias reglas. Okay. De hecho, nuestro universo, hay autores que dicen que nuestro universo es un agujero negro, que si uno calcula la masa que está metida en lo que se llama el horizonte de eventos cosmológico, la masa que está metida en ese volumen, la densidad daría para que fuera un agujero negro. Y cumple muchas propiedades. Por ejemplo, en un agujero negro, tú solo te puedes mover hacia la singularidad, ¿no? Nosotros, de alguna forma, siempre nos estamos moviendo del Big Bang hacia el futuro. No podemos, hasta ahorita no hemos visto que podamos cambiar esa flecha. Entonces, hay ciertas características que le dan, digamos, el derecho a ciertas personas, no que yo lo crea, pero mucha gente lo ha dicho, que ya dentro del agujero negro se consideraría otro universo. Entonces, pues sabemos que los agujeros negros existen, o sea, sí tenemos evidencia astrofísica de que los agujeros negros existen. Ya, digamos, ponernos a definir si realmente es otro universo lo que está ahí adentro, bueno, podemos saber que está causalmente desconectado de entonces está de alguna forma fuera de este universo, pero decir que propiamente es otro, no sé si nos podemos imaginar entonces que allá adentro hay estrellas y hay galaxias y hay planetas habitados y está nuestra versión, pero más guapa y más fea y más chimuela, y entonces eso sí no lo podemos decir con la ciencia que tenemos hoy en día. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuamos con otro concepto que la verdad a mí desde hace muchísimos años me causa muchísima curiosidad y también está relacionado con los hoyos negros y cómo está constituido el universo, y también se menciona en Dark, de hecho, que es, y continuamos con Andrea, la materia y la energía oscura. ¿De dónde surgen estos elementos? Y al final también son conceptos que ha tomado la ciencia ficción y que han tomado muchísimas producciones para, pues, plantear otros universos o que hay otras dimensiones alternas con versiones más o menos parecidas a nosotras. Entonces, ¿puedes platicarnos un poquito más acerca de qué son estos dos conceptos, de dónde nacen y cómo es que son observables? Es decir, ¿cómo los han podido identificar ustedes como especialistas en astrofísica? Ok, pues bueno, la materia y la energía oscura yo creo que son una de las grandes incógnitas de la ciencia y de la cosmología actual, ¿no? En general de la astrofísica. Parecen sonar como algo muy parecido, pero en realidad son cosas que tienen un efecto opuesto en el universo. La verdad es que no se sabe qué es ninguna de ellas. Hay algunas teorías, hay algunas posibles explicaciones, pero la verdad es que no sabemos bien qué es, ¿no? Y habrá gente que dice, no tenemos ni remota idea, más bien. Pero, pues, una por una de estos conceptos. Primero, vamos a tomar el de energía oscura. La energía oscura es no necesariamente una energía, sino es una cosa que está en el universo que hace que se expanda, ¿ok? Entonces, como decía Gerardo ahorita, él menciona el Big Bang, existe una singularidad, existe un momento de crecimiento exponencial en el universo y después sigue creciendo. Y ese crecimiento es como si estuviéramos inflando un globo, ¿no? Ese efecto de inflar el globo es lo que ocasiona la energía oscura, ¿no? Esta fuerza extraña, desconocida, es lo que hace que este universo se expanda. Por otra parte, la materia oscura pues tiene el efecto contrario. Contrario no refiriéndome a que contraiga el universo, sino contrario en el sentido de que tiene un efecto gravitacional fuerte. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta poco a poco de que existe algún tipo de materia que no conocemos, o
creemos que es materia, pues, pero porque se comporta como tal, que no conocemos y que tiene un efecto gravitacional, que sabemos que está allí, pero que no sabemos qué es tampoco, porque no corresponde a ninguna de las partículas que nosotros conozcamos hasta este momento. La forma en que nosotros podemos ver que existe, pues en realidad son varias observacionalmente. Una de ellas es, por ejemplo, el movimiento de las galaxias, ¿no? de galaxias espirales. Eso tal vez Gerardo pueda hablar un poquito más del efecto en las galaxias, de lo que yo puedo hablar, porque yo trabajo en escalas un poco más grandes. Pero lo que se puede ver, si medimos una cosa que se llama curva de rotación, que es a distintas escalas de, o sea, esta es mi galaxia, que está girando. Si tenemos diferentes escalas, ¿no? Desde el centro hacia afuera, y medimos qué tan rápido gira cada una de estas partes, vamos a ver que tiene un cierto comportamiento esa gráfica. Pero existe una parte, o sea, yo acá, por ejemplo, no veo nada que esté girando, pero cuando hacemos esta gráfica de la curva de rotación, pues vemos que sí existe algo que está interactuando con las estrellas que quedan de este lado. Entonces, aunque no podamos verlo, no podamos medirlo, pues sí podemos como ver que está allí indirectamente. También podemos verla en algunos clústeres o cúmulos de galaxias. Podemos ver que su forma tiene cierto comportamiento. También cuando hacemos simulaciones, que es precisamente a lo que yo me dedico, cuando hacemos simulaciones de galaxias y de clústeres de galaxias, nosotros podemos ser como pequeños dioses diseñando nuestro universo como nosotros lo queramos diseñar, ¿no? Con los componentes que nosotros lo queramos hacer. Entonces podemos poner más o menos estrellas, más o menos materia y distintas cosillas, agregar los ingredientes que nosotros queramos añadir a nuestra receta. Y cuando lo hacemos y agregamos este componente de materia oscura y lo comparamos con las observaciones, pues vemos que se reproduce bastante bien lo que está allí, ¿no? Entonces, lo que puedo decir de ambas es que no sabemos qué son, sabemos qué efecto tienen, y justamente el trabajo en el que yo estoy metida, en la colaboración en donde estoy haciendo investigación, justamente lo que intenta hacer es un mapeo de la posición de galaxias en el universo observable y ver cómo es o cómo esto nos permitió el estado evolutivo del universo cuando era una mitad, o sea, la mitad del tamaño de lo que es ahora, a una tercera parte del tamaño de lo que es ahora. Uh-huh. Y entonces intentar entender cómo es que se comporta la energía oscura. Y ya como en el caso muy particular de mi investigación, yo trabajo con medio intergaláctico. El medio intergaláctico es el gas que está disperso entre las galaxias. Uh-huh. Y justamente lo estamos mapeando porque creemos, o tenemos bastante evidencia, la idea de que mapea a su vez la posición de la materia oscura. Es de alguna manera indirectamente hacer un mapeo de la materia oscura, ver dónde está, qué efecto tiene, y tanto local como en escalas grandes, ¿no? Como localmente como en escalas grandes. Esto querría decir que en realidad no hay huecos en el universo, es decir, entre las galaxias, entre las estrellas, entre los cúmulos, hay algo que está presente, que no sabemos exactamente de qué está hecho, está constituido, pero querría decir que no hay huecos en el universo y que todo tiene de alguna manera una interacción. ¿Puedo? Sí. Bueno, es que sí, adelante. No, es que justamente porque dijiste algo interesante, Andrea, y va a lo mejor un poco a lo que pregunta Larisa. Decía ahí como, o sea, me imagino que lo que dices es, bueno, lo que nosotros concebimos como un espacio vacío, ¿no? Porque yo volteo y veo la galaxia y no veo nada, pero ahí hay algo, ¿no? Pensando justamente, y de hecho por eso traje esto, ajá, como el espacio que hay entre un planeta y otro, o sea, sí, hay gas y hay materia oscura. Bueno, justamente creo que, porque de hecho eso es algo que se menciona en la serie, para hacer la conexión con Dark, es que de repente, no voy a spoilear nada, nada más voy a decir que de repente descubren una sustancia ahí rara que les permite hacer cosas, ¿no? Que es viajar en el tiempo.
Y entonces hay una escena en donde están viendo ahí que se forma una especie de cosa que brilla y que hace ruido y no sé qué, y preguntan, ¿qué es eso? Y entonces contesta uno de los que sabe qué es, dice, bueno, es que la hemos llamado de muchas maneras, lo han llamado el éter, lo han llamado la materia oscura, lo han llamado la partícula de Dios, y dice, en realidad es lo que nos permite viajar en el tiempo, ¿no? Y entonces creo que están jugando un poco en Dark con esta ignorancia a la que dice Andrea, porque en realidad, o sea, se puede modelar que existe la materia oscura y, bueno, se pueden hacer un montón de cosas, que es lo que entiendo que tú haces, Andrea, pero en realidad no sabemos qué es, ¿no? Estamos jugando un poco con la ignorancia, ¿no? Y como ignoramos, pues no, se vale hacer estas cosas, ¿no? Y entonces, en Dark, justamente, están conscientes de eso, o sea, porque se ve que tienen unos asesores científicos bastante picudos, que les dijeron así de que, pues mira, nadie te la va a hacer de jamón si tú dices que es materia oscura o no sé qué, porque pues nadie sabe qué es la materia oscura, ¿no? Entonces están jugando. Claro, la cuestión es la siguiente, o sea, como si ya la ciencia está al nivel, por ejemplo, ya hablamos de agujeros negros, hablamos de materia oscura, pero todas esas cosas todavía son cuestiones que están lejos de poder ser usadas tecnológicamente y más para viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que tomar la serie, todos estos conceptos que se utilizan, que de repente te sacan nombres que sí son verdaderos, ¿no? Cesio 137, materia oscura, bosón de Higgs, gato de Schrödinger, pero de alguna forma están jugando al mago en el caldero, ¿no? Que de repente dice patas de alacrán y no sé qué, y están jugando a eso, o sea, porque en realidad no tiene sentido todo lo que dicen físicamente, así como, pero bueno, hay que entenderlo así, ¿no? O sea, que es más ficción que ciencia, aunque sí utiliza un montón de conceptos de la ciencia propiamente dicha. Claro. Andrea, quedó pendiente un comentario en cuanto a mi pregunta de si no había huecos en el universo. Creo que ibas a apuntar algo. No, pero lo que menciona Gerardo es completamente cierto, ¿no? Y es importante además. Esto de si no hay huecos en el universo, en realidad nosotros, o sea, hay un medio, nosotros vemos, o sea, hablando de la materia oscura, es algo que está por allí, y hay regiones que son más densas que otras, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver las regiones que son más densas. En realidad no se habla, o sea, sí hay un vacío, pero en realidad no es un vacío, ¿no? Es un medio que es menos denso, mucho menos denso en ciertas regiones que en ciertas otras. Y también de ahí podríamos, pues sí, o sea, podríamos incluso meternos ya en teorías como de física de partículas, ¿no? Que en realidad las partículas en el contexto más cuántico o más en este sentido no se entienden como pelotitas, como en la física clásica, sino como pequeños grumos en un campo, ¿no? Justo ayer estaba viendo un video de divulgación de Javier Santaolalla que explica esto así hermosamente. Dice que es como un medio que está permeando todo el universo y que hay regiones donde es un poco más grumoso que en otras. Entonces, realmente no es como que sea un universo vacío, porque entonces sería como una especie de aspiradora, no sé cómo lo sería. Es más bien que es un medio más o menos denso dependiendo de la región en la que estamos. La región. Y justo eso es lo que mapeamos en cosmología, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una región muy densa donde o sea, la densidad es parecida a la del agua, ¿no? Nuestros cuerpos son de agua, entonces la densidad de nuestro medio es más o menos esa. Pero hay regiones donde es mucho menos densa que el agua y por eso ocurren ciertos otros fenómenos en los que no me quiero meter mucho para no desviar mucho el tema. Ok, perfecto. Pero sí, más bien es eso. Sí, justo era una de mis dudas. Tenía como un poquito de noción acerca de esta densidad, pero ya con esto creo que queda un poco más claro. ¿Les parece si continuamos con el segundo bloque que está un poquito enfocado al modelo en el que está construido la serie Dark y que también tiene que ver con esta distorsión del tiempo que ellos hacen en estos viajes y que parte también de esta partícula de Dios? Y también igual mencionaremos, porque es una duda que yo tengo desde hace un rato, ¿qué tiene que ver el cesio? La voy a soltar un poquito, pero igual lo comentamos en el transcurso de este bloque. El cesio 116, igual me corriges, Gerardo, porque con eso pueden viajar y pueden hacer
maravillas y un chicle de sus viajes en el tiempo, pero ¿qué es una paradoja, Gerardo? Se plantea este modelo de predestinación en la que por más que den vueltas y por más que hagan y deshagan y vayan y regresen, siempre van a regresar al mismo punto y no pueden escapar de su destino. Entonces, ¿puedes platicarnos un poquito? Y también este concepto de paradoja se ha utilizado muchísimo en Volver al Futuro, en Donnie Darko, en la película Interstellar. Sin embargo, sus estructuras, o más bien los modelos de paradojas que utilizan en estas producciones son distintos. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Ok. Sí, bueno, pues una paradoja en general, ¿no? Una paradoja es cuando tú empiezas a razonar según tu siguiente lógica, y la misma lógica como que se destruye, ¿no? Tienes una contradicción de cosas que tendrían que ir, o sea, como pasando lógicamente, y entonces de repente destruyes, ¿no? Y llegas a algo ilógico a través de la lógica. Eso sería una paradoja, ¿no? En general. Ahora, las paradojas que son importantísimas en Dark son las paradojas, pues se llaman paradojas temporales, o la paradoja del viaje en el tiempo. Hay varias paradojas del viaje en el tiempo. La más famosa, yo creo, porque es la que vemos por ejemplo, en Volver al Futuro, es la que se conoce así coloquialmente como la paradoja del abuelo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el argumento de la paradoja del abuelo? Bueno, yo soy un viajero en el tiempo, viajo a 1950, cuando mi abuelo conoce a mi abuela, de alguna forma impido que mi abuelo conozca a mi abuela, y entonces, si yo sigo la lógica, yo no nazco, y si yo no nazco, yo no puedo hacer el viaje en el tiempo que impida que mis abuelos se conozcan, entonces sí tengo que nacer para poder no nacer, ¿no? Entonces se vuelve paradójico. Entonces, esa es la primera paradoja, ¿no? Que en Dark, digo, creo no estar spoileando nada. Si yo digo que si van a ver Dark, va a haber paradoja del abuelo, o algo así. Ahora, la segunda paradoja que es muy interesante del viaje en el tiempo se llama la creación de conocimiento. Ahora, la paradoja dice más o menos lo que sigue. Yo soy un cuate del futuro que veo la máquina del tiempo y hago un diseño de la máquina. Después me meto a la máquina del tiempo, voy al pasado y le doy los planos de la máquina al que construye la máquina. Entonces, él construye la máquina a partir de mis planos y yo construí los planos a partir de la máquina, pero al final nadie inventa la máquina se inventa sola. ¿Me explico? Y entonces, un físico y un poco filósofo contemporáneo que se llama David Deutsch, él está así aterrado por esa paradoja y entonces dice, bueno, ¿cómo la puedo vencer? ¿Cómo venzo la paradoja de la creación de información? Y este cuate está muy clavado con un concepto en física cuántica y también en cosmología que se llama el multiverso. Entonces, lo que él dice es, bueno, ok, alguien en algún universo inventa la máquina del tiempo, pero alguien la tiene que inventar. O sea, tiene que salir del cerebro de una persona. Una vez que la inventas, tú puedes viajar, según tú, al pasado de ese universo, pero en realidad no estás viajando al pasado de otro universo, sino que la máquina te lleva a un universo que es igualito al tuyo, pero no es el tuyo, y ahí ya puedes hacer lo que quieras. Pero, o sea, la máquina, digamos que de alguna forma sí sacó la información de algún lugar, no se pudo haber autocreado. Claro, tú vives en ese universo pensando que es tu universo porque se ve igualito, ¿no? Y entonces es el pasado de tu universo y puedes hacer lo que quieras ahí, ¿no? Pero ya ahí de alguna forma la máquina del tiempo no es una máquina del tiempo per se, sino una máquina creadora de universos que te permite ir a otros universos que se parecen al tuyo y al pasado de tu universo y son idénticos al pasado de tu universo, pero olvídalo, no es tu universo, es un universo paralelo igualito al tuyo. Así es como resuelve David Deutsch las paradojas de la creación de información. La paradoja del abuelo se resuelve, bueno, una de las soluciones que Stephen Hawking la planteó en alguno de sus libros, dice que la máquina del tiempo solo te permite viajar a pasados que tienen historias consistentes. Entonces, no puedes viajar al pasado en el que matas a tu abuelo, no puedes. O sea, la máquina no te va a llevar ahí, no hay camino, olvídalo. O sea, te subes a la máquina y no prende. ¿Por qué? Porque vas a ir a un pasado que no es consistente con tu historia. Solo puedes ir a un pasado en el que, es más, tú ayudas a que las cosas pasen en tu presente. Entonces, es un poco la cuestión ahí que se pone en duda si es posible el viaje en el tiempo y es posible resolver estas paradojas. Lo que se pone en duda es si realmente tenemos libre albedrío, si realmente podemos decidir sobre nuestras acciones libremente, si somos libres de poder hacer lo que sea, sino más bien estamos predestinados
a hacer que las cosas se cumplan para tener historias en la naturaleza, aún así haya viajes en el tiempo que sean consistentes. Entonces, esas dos son las paradojas, son dos paradojas como famosas de la gente que se ha clavado un ratito pensando en viajes en el tiempo, pero son paradojas que se han retomado, ¿no? En Dark, que es el ejemplo del que estamos hablando, pero por ejemplo, decías hace rato, Volver al Futuro, 12 monos, Interstellar, hablan un poco de eso. Y lo que es interesante es cómo cada película, de alguna forma, acepta ciertas reglas de cómo es el viaje en el tiempo en esa película. Por ejemplo, Dark no impide que si yo voy al pasado y me encuentro conmigo mismo, me pueda ir a echar unas chelas conmigo y platicar así, no, lo que te espera, brother, va a estar buenísimo, ¿no? Y no hay ninguna bronca. En Volver al Futuro, por ejemplo, no se puede hacer eso, ¿no? No sé si se acuerdan que Volver al Futuro sí dice, no te encuentres contigo mismo porque va a explotar el universo si te encuentras contigo mismo. En otra película que se llama 12 monos, también de repente se encuentra consigo mismo y se tocan y se destruyen y quién sabe qué tanta cosa pasa, ¿no? Entonces, lo que es interesante es cómo cada autor de las películas, cada escritor, tiene que, de alguna forma, tiene que comprometerse con ciertas reglas que él pone desde el principio, ¿no? Mi viaje en el tiempo sí permite esto y lo voy a usar, lo voy a explotar. El mío no permite esto, ¿no? Este viaje no permite, por ejemplo, yo tengo entendido, ¿no? Que el viaje en el tiempo de Dark no puedes cambiar al abuelo, ¿no? No puedes, o sea, es si vas y a lo que vas, ¿no? Y entonces hay cierta predestinación, que digo, ahí me callo para no spoilerle nada a nadie, ¿no? Pero son unas reglas que según yo estos cuates se toman muy en serio de poder decir, y como no lo puedes matar, yo me invento que la pistola no dispara, quién sabe por qué, pero no dispara porque no lo puedes matar, o sea, no puedes, está prohibido matar aquí al abuelo, ¿no? Entonces, pero lo llevan al extremo, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo estos cuates se comprometen cañón con sus reglas de aquí en este viaje las cosas son así, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención de la serie a mí. Excelente, sí. Y bueno, retomando esta regla de que cada producción tiene su modelo y algunos lo respetan, otros lo hacen un poquito más flexible. Ahí no me gustaría, no quiero spoilear, pero hay un modelo de paradoja en Dark, ¿no? Que parece ser una predestinación. Sin embargo, en algún momento tienen que salir de esa paradoja o tiene que haber una resolución. ¿Hay un planteamiento teórico en el que nos diga si se puede romper, si se puede resolver, o eso sí depende 100% de las reglas de los productores? Eso siempre me ha dado duda, o si en realidad hay una solución única y universal para este tipo de paradojas. ¿Quieres contestar tú, Andrea, o...? ¿No? Es que, bueno, yo digo, es una opinión muy personal, ¿no? Lo que yo creo, porque yo ya vi la serie y ya sé en qué acaba. Y me parece que sí, o sea, sí hay forma de romper estas paradojas. Creo que la forma más correcta, digamos, como respetando un montón de cosas, sería la resolución de Deutsch, ¿no? La del multiverso. Entonces, creo que sí habría forma de romperlas. Lo malo de las cuestiones del multiverso es que siempre puedes apelar a un universo que ahí existe y entonces en ese universo existe el arma que necesito para matar y voy a ese universo y la saco, ¿no? Entonces, se pueden resolver y sería una forma coherente, ¿no? Como que no rompes la historia, pero siempre es un recurso al que puedes acudir y entonces como que es el sombrero del mago, ¿no? Entonces yo siempre traigo el arma que puedo sacar porque en este sombrero traigo todo, ¿no? Entonces, cuando tú planteas que todo es posible, porque el multiverso de alguna forma plantea que todo es posible, realmente no existen las paradojas, ¿no? Entonces, es la forma de resolverlo, pero a mí personalmente no se me hace una forma elegante de resolverlo. Pero sí hay forma. Excelente. Bueno, según yo. Perfecto, pues pasamos al siguiente bloque con Andrea, que también tiene que ver con el tiempo y que de hecho platicamos un poquito antes de comenzar con nuestro conversatorio. ¿Cómo es esta cuestión abordada desde la cosmología de la distorsión del tiempo? ¿Cómo el tiempo es un concepto que ha fascinado a muchísimos autores y muchísimos científicos, pero
nosotros lo concebimos como algo lineal, ¿no? Hay una atrás, hay una adelante, el futuro está adelante. Esto también de repente cambia si hablamos otras lenguas. Hay lenguas en las que el futuro se concibe que está arriba y el pasado está abajo, o que solo puedes ver tu futuro porque es lo que estás, hacia donde vamos, ¿no? Como mencionaba Gerardo. Sin embargo, me gustaría que platicáramos un poquito con esta perspectiva de la cosmología. ¿Cómo es esto de la distorsión del tiempo, o de qué depende? ¿Depende de la masa, de lo que platicabas acerca de la materia oscura? Cuéntanos un poquito de esto. Ok, creo que esto, más que desde el punto de vista de la cosmología, creo que va un poco más hacia la relatividad, hacia un poco lo que estaba comentando Gerardo, ¿no? En general, en cosmología y en relatividad, nosotros no entendemos el espacio y el tiempo como dos cosas ajenas, ¿no? Son como lo mismo. Vivimos en un universo 3+1 dimensional, no de 3 dimensiones y una temporal, sino 3+1, son 4 dimensiones. Entonces, todo lo que nosotros abordemos desde el punto de vista de la relatividad se tiene que hacer en ese entendido, ¿no? Nosotros no podemos desprenderlos propiamente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un agujero negro, que, o sea, supongamos, la típica imagen esta, ¿no? Tengo una telita que representa el espacio-tiempo, tengo un objeto muy pesado que hace con que se hunda esa tela de esa región en particular. Entonces, creo que se está cortando un poquito el audio, Andrea. Espacio que provoca todas las interacciones. Se reinicia, bueno, porque se está trabando muchísimo. Sí. Pero, a ver. ¿Cómo le decimos? Sí. ¿Está? A ver, probablemente igual con la imagen ya esté. Porque sí, una disculpa, se empezó a cortar un poquito, no habíamos tenido problemas de conexión, pero creo que igual podemos continuar. A ver, apagué la cámara para ver si mejora. Ok, yo te escucho bien. Sí, creo que podemos continuar. Entonces, nos quedamos en lo de la telita, el objeto que cae, entonces se distorsiona esta red tiempo-espacio y nos quedamos ahí. Exacto. Es una, si nosotros consideramos eso como el espacio-tiempo, nosotros tenemos una sobredensidad de materia que provoca esta distorsión. Entonces, en el contexto espacial lo vamos a entender como una interacción gravitacional. Pero en cuestión de, o sea, esto, si afecta el espacio y estamos diciendo que no podemos separar el espacio del tiempo, entonces también tiene un efecto en el tiempo. Y entonces es lo que pasa, por ejemplo, en Interstellar, ¿no? Que es como el ejemplo al que todos recurriremos porque está explicado maravillosamente. Cuando cambia esta percepción o cuando cambia, o cuando hay esta, más bien, cuando hay esta distorsión en el espacio y en el tiempo, cambia la percepción desde el punto de vista humano, ¿no? Si yo pongo un reloj en esta región más densa y lo pongo en una región menos densa como en la Tierra, el tiempo va a avanzar de una forma distinta. Y creo que es más o menos a eso a lo que refería tu pregunta. Sí, si justamente. No estoy siendo muy clara, cuéntame. No, y creo que podemos relacionarlo ahí me recuerda a Interstellar, justamente porque el tiempo en un planeta, creo que eran 7 minutos, correspondían a no sé cuántos años en la Tierra. Esto en realidad sí es posible, Andrea, justo por la densidad de masa que comentabas. O sea, en realidad esta distorsión del tiempo la podríamos apreciar en regiones densas donde hay, no sé, muchas estrellas, cúmulos, gas, etcétera, etcétera, y una en donde haya menos de estos cuerpos celestes. ¿A eso nos referimos con la densidad? Sí, exactamente.
Y de hecho, en relatividad, la forma en que nosotros medimos el espacio-tiempo es a través de una herramienta que se llama la métrica. Y todo lo que podemos describir en cuestiones de medidas es a través de una métrica. Entonces, nosotros podemos describir el universo conocido en general como una métrica, pero cuando nos acercamos a regiones muy densas, esta métrica es distinta. Tenemos una métrica distinta para describir el espacio-tiempo en estas regiones. Entonces, así es como nosotros podemos entender que cambie la percepción del espacio-tiempo cerca de un agujero negro o lejos de un agujero negro. Entonces, justamente de ahí es de donde se agarra Interstellar, ¿no? La asesoría de Interstellar va muy ligada a esto. Ellos lo cuentan de la forma en que nosotros lo vemos como un cambio en el tiempo solamente, a consecuencia o como consecuencia de los efectos gravitacionales. Pero es justamente por esto, por esta vinculación o porque son lo mismo, ¿no? Están como entrelazados, espacio y tiempo, lo tenemos que considerar como lo mismo en el contexto relativista. Ok, perfecto. Pues me encanta, me gustaría que pasáramos al bloque de las preguntas del público, pero antes me gustaría que comentáramos un poquito acerca de por qué en Dark se utilizó el cesio, este material radioactivo de... ¿Me escuchan bien? Creo que se trabó la imagen, pero yo te escucho no bien. sé. Yo te perfecto. escucho bien, pero no sé, la gente sí se escucha. Se trabó la imagen, pero si me escuchan, continúo. Okay. ¿Nos pueden contar, no sé ahí cuál de los dos sea el especialista, pero por qué se utilizó el cesio para como elemento importante o elemento crucial para viajar en el tiempo? ¿Qué es el cesio o qué es lo que determina el cesio? Ok, pues es que yo no soy especialista, pero vi la serie y me puse a investigar un poquito de, o sea, como por qué el cesio es una pregunta muy natural, porque sí lo mencionan, ¿no? Cesio 137. Y entonces me puse a investigar un poquito y bueno, al final el cesio 137, el cesio es un elemento de la tabla periódica, ¿no? Pero que sí es un elemento que se encuentra en desechos radioactivos. O sea, es un elemento un isótopo que se forma por fisión nuclear, y entonces un núcleo muy pesado se rompe, y uno de los resultados de esa ruptura es cesio 137. Entonces, en Chernobyl, por ejemplo, se encontró mucho cesio 137, es un elemento radioactivo que sí es producto del desecho nuclear, ¿no? Ahora, yo porque creo que lo agarraron en Dark, porque hay muchos desechos nucleares y agarraron precisamente cesio 137. El cesio es un elemento que cuando redefinieron el segundo al principio, la unidad de tiempo, se definió como la 3600ª parte de un giro de la Tierra sobre sí misma, ¿no? O sea, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 segundos y así. 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y así se define el segundo. Ahora, la definición más precisa, que necesitó una revisión porque el giro de la Tierra no es uniforme o no tan uniforme como nos gustaría que fuera, los físicos se vieron en la necesidad de redefinir el segundo, y yo tengo entendido, no sé si cesio 137, pero el segundo se define, la definición moderna del segundo es una oscilación de un átomo de cesio que es radioactivo. No estoy seguro que sea el 137. Eso sí no lo tengo así no me acuerdo. A lo mejor sí es, pero no creo. Pero yo creo que escogieron el cesio justamente porque saben que es un desecho radioactivo, ¿no? Que se puede dar en una planta nuclear si hay un accidente. Y también porque pues está metido en el cesio, ¿no? Digo, al final nuestro concepto del tiempo de alguna forma nos va a llevar a la definición de lo que es un segundo. Entonces yo creo que por eso utilizan este elemento. Te digo, al final es como para hacer la cosa un poquito más misteriosa, ¿no? Porque, sí, digo, de acuerdo. Pudieron haber utilizado otro elemento, yo creo, pero dijeron, pues vamos a escoger uno que al menos haga que la gente vaya a googlearlo y encuentre algo, ¿no? Y sí, yo creo que es por eso. Realmente no veo otra razón por la cual hayan escogido ese elemento para desencadenar toda esta cuestión del viaje en el tiempo. Excelente. Oigan, hace rato
Estaba revisando las preguntas y me gustaría que dedicáramos los últimos 10 minutos a responderlas. Y nos pregunta Carolina Alvarado, si el universo se expande, se hace menos denso y entonces el tiempo se acelera. Andrea, vas. Andrea es la indicada para responder esta pregunta. Estoy procesando esto. Sí. Ok. Si quieres, repito la pregunta. Sí, está tremenda. Si el universo se expande, se hace menos denso y entonces el tiempo se acelera. Ahora sí, el emoticón de... Okay. Me explotó la cabeza. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría hablar primero de los posibles finales del universo, ¿no? Porque creo que esto es algo que puede... o sea, nunca lo había pensado en términos de tiempo, lo había pensado pues en términos de qué es lo que va a ir pasando. Uh-huh. Hay varias teorías al respecto. Una es que así como hubo un Big Bang, hay la suficiente materia, o sea, todos los destinos posibles del universo son en función de qué tanta materia hay con respecto a este efecto de crecimiento, ¿no? Entonces, si tenemos un universo que crece, que tiene la suficiente materia para hacerlo volver a colapsar, ¿no? O sea, tiene la suficiente densidad como para hacerlo volver a colapsar, entonces volvemos como a esta especie de Big Crunch, ¿no? Así como un Big Bang, o habrá un Big Crunch. Esa es una de las teorías. La otra es que no hay algo que lo frene, que parece, por cierto, que es la que más nos gusta, ¿no? O bueno, la más, a donde la evidencia apunta. Entonces, crecerá, y pueden ocurrir dos cosas. Una es que crezca, y pues las estrellas se irán apagando, entonces las galaxias se irán apagando, y entonces todo se va a quedar apagadito, y ya, todos nos vamos a dormir. Y hay otra que dice que si esta expansión del universo sigue siendo acelerada, o sea, no es solamente que vaya creciendo, sino que crece, así como de golpe, toda la materia se va a empezar como a separar, ¿no? Justo como están haciendo mis manos, ¿no? Como que toda la materia se va a empezar a separar, todas las partículas se van a empezar a separar, y entonces todo se va a desintegrar, como si desgarráramos la materia, ¿no? Y esto se llama Big Rip, como así de eso, justo. Desgarramiento. Desgarradura. Ajá. Y esos son como los tres posibles, los más populares, ¿no? Los tres posibles. Lo siento. Escenarios. Eso nadie lo vio venir. Es que esto nadie lo vio venir. Ni Dark lo vio venir. Me gustaría, añadir, porque sí, la pregunta de Carolina es súper interesante, como si hubiera una especie de tiempo universal. Ella está pensando en un tiempo universal, ¿no? Al final esa cosa realmente no existe. Nuestras mediciones del tiempo son comparando dos relojes. Entonces tú tendrías que tener a dos observadores en ese universo que se hace cada vez menos denso, ¿no? Porque dice, se hace más grande y la materia es la misma, si es que no hay creación de materia, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor hay creación de materia y la densidad del universo se mantiene constante todo el tiempo, que es una teoría que se tomó en serio por ahí de los 60, ¿no? El estado estacionario. Pero bueno, suponiendo que eso no pasa y que el universo efectivamente se vuelve cada vez menos denso, pero los dos observadores están dentro del mismo universo y no tendrían forma de comparar sus relojes con alguien que estuviera fuera del universo. Entonces, no sentirían que el universo va más lento o más rápido porque los dos están comparando el mismo reloj. ¿Me explico? Entonces, todas las comparaciones de los relojes, porque al final esa es una cuestión muy interesante del tiempo de Einstein, es comparación de relojes. Einstein se metió en una controversia con un filósofo, Henri Bergson, un filósofo francés, sobre la naturaleza del tiempo, en la que Bergson le decía a Einstein que el tiempo de la relatividad no era el tiempo total, que estaba dejando fuera un montón de cuestiones del tiempo, por ejemplo, cuestiones psicológicas, el sentir que el tiempo, no que el tiempo pase más rápido, pero que uno sienta que pase rápido. Por ejemplo, ahorita ya casi pasó 1 hora y yo no la sentí, francamente. No. Entonces, hubo alguno de los de aquí que se les hicieron como 4 horas. Esa sensación del tiempo no la toma en cuenta la relatividad, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que no nos podríamos dar cuenta porque no habría un reloj fuera del universo para comparar nuestros relojes. Entonces, si efectivamente pasara más rápido o más lento, no habría forma de saberlo.
y no nos vamos a meter con cuestiones subjetivas del tiempo, porque el tiempo que uno siente por dentro, ¿no? Estoy aburrido o estoy divertido, y eso hace que el tiempo pase para mí de una manera distinta, aunque ahí diga 1 hora. Esa es una cuestión que la física no toca en ningún momento. Ok. Y de hecho... perdón, sí, Andrea. Sí, disculpa. No, adelante. Un poco a lo que menciona Gerardo. Nosotros en cosmología, de hecho, no hablamos propiamente de un espacio medido, ¿no? O sea, no decimos cuánto mide el espacio, sino que consideramos como cuando de hecho, cuando empecé a hablar, lo mencioné así tal cual, ¿no? Cuando el universo era de la mitad del tamaño que es actualmente, ¿no? Y sin saber cuál es el tamaño. No necesito saber cuál es el tamaño actual para saber cuánto era antes. La mitad. Sí. De alguna manera, o sea, de manera parecida, nosotros no hablamos propiamente del tiempo. Cuando decimos, o sea, sí, para poder entenderlo, nosotros como humanos, si decimos, hace unos 2.000 millones de años, ¿no? Pero en realidad nosotros hablamos en términos de otro concepto que se llama corrimiento al rojo. Y nosotros hablamos como de momentos evolutivos del universo. Rara vez trabajamos propiamente con el concepto de tiempo. Yo, por ejemplo, en las gráficas que he hecho durante mi trabajo, jamás he usado con tiempo, ¿no? Sí he usado escalas espaciales, porque son escalas de un universo más o menos cercano, pero no son como definitivas del espacio. Como decía Gerardo, no es una escala universal, ni de espacio ni de tiempo. Sí. Sí, o sea, yo creo que el único reloj que sería universal sería o sea, siguiendo un cierto modelo cosmológico, sería la temperatura de la radiación de fondo, ¿no? O sea, que tú ves esa radiación y cualquier otro observador tendría que medir la misma temperatura que tú para que los dos pudieran decir que viven en el mismo tiempo, ¿no? Algo así como una especie de marco universal de referencia para poder dar un tiempo, aunque estoy de acuerdo contigo, yo nunca utilicé la edad del universo, ¿no? O sea, para nada, pero creo que sería la forma que a mí se me ocurriría de poder medir un tiempo universal. Okay. Que a la vez es un poco complicado, ¿no? Porque hay como bueno, pero estoy metiéndonos más en tecnicismos, que hay como un equilibrio térmico. O sea, el universo tiene más o menos, o sea, en su momento evolutivo, va llegando como a distintas temperaturas fijas. Entonces, sigue siendo como una especie de etapa. Porque justamente una de las incógnitas en el universo es por qué aquí, o bueno, no en la Tierra, en el Sol, porque eso es, insisto, una región muy particular. Pero por qué en una región del universo hay la misma temperatura que en otra región del universo, ¿no? Y esta es una de las cosas que nos llevan a pensar que todo estuvo conectado en un inicio, que todo tuvo una evolución parecida. Todo está conectado. Sí. Todo está conectado. Dicen por ahí que esa frase es importante. Sí, oigan, hablando de temperatura termodinámica, nos pregunta Edgar Muñoz Sánchez. Claudia Tiedemann mencionaba en su grabación que en la cosa no había pérdida de energía, contradiciendo la segunda ley de la termodinámica. ¿Nos podrían hablar de esta ley? Honestamente no me acuerdo cuál es la segunda ley de la termodinámica, pero si nos pueden dar un poquito de luz, como qué es, o ya nos queda poquito tiempo, me gustaría igual que pudiéramos compilarlo lo más breve para dar a una tercera y pues nos despediríamos, pero rápido, continuamos. Esa lo dice ahí rápido porque existen varias formas de definir lo que se llama la flecha del tiempo, o sea, por qué el tiempo corre de pasado a futuro, ¿no? O sea, qué es lo que todos experimentamos. Hay varias, no nos va a dar tiempo de verlas todas. Una es la cosmológica, por ejemplo, pero otra es la flecha termodinámica del tiempo. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Nos dice que una medida física que se llama la entropía siempre aumenta espontáneamente en los sistemas. Y la entropía muchas personas la entienden como el desorden, ¿no? O sea, como que las cosas están ordenadas y el universo tiende al desorden. Y entonces tiene sentido que Claudia Tiedemann diga que se está violando la segunda ley de la termodinámica, porque como ya nos dijeron que ahí sí viajan en el tiempo, entonces la flecha del tiempo puede correr de aquí para allá y de allá para acá, y eso sería de alguna forma una violación a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? De alguna forma, es decir que la segunda ley de la termodinámica fue violada, es lo mismo a decir el tiempo corrió de futuro a pasado en ese instante. Y entonces sería como
la violación a la segunda ley de la termodinámica. No sé si estás de acuerdo, Andrea, con eso. Sí, totalmente. Ahora que, un paréntesis, recuerdo, tuve 2 roomies que eran matemáticos, Jorge, Juan, les mando un saludo, y en algún momento platicábamos que, no recuerdo exactamente el planteamiento, pero creo que tiene que ver con esta ley, que si se pudiera viajar en el tiempo al pasado o al futuro, no recuerdo, perderíamos masa, o no sabríamos cómo estaría o cómo aterrizaría la materia, es decir, que no estaríamos constituidos de la forma en la que partimos del punto cero a o B, dependiendo de pasado o futuro. Igual estoy diciendo una barbaridad, lo recuerdo así, pero me suena un poquito a esta pérdida de energía, etcétera. Ok, no, la verdad es que nunca había escuchado esa cuestión como de que el viaje en el tiempo hubiera una pérdida de masa por alguna razón. La verdad es que no, yo no estoy enterado, no sé si tú, Andrea. No, a mí me suena más bien de que hay como un concepto mezclado, como de la teletransportación. Okay. Porque eso incluso en la serie esta de Big Bang Theory lo dice Sheldon, ¿no? Que él jamás se teletransportaría, porque lo decía en las primeras temporadas. Ajá. Que para poder hacer un Sheldon nuevo tendría que deshacer el anterior y ese ya lo suficientemente perfecto, entonces que preferiría no teletransportarse. Okay. Ajá, entonces de alguna manera más que, o sea, sí es una especie de viaje en el tiempo, pero más bien es como un desapareció y apareció en otro lado. Claro. Pero para eso se tiene que desintegrar uno para integrarse el otro, ¿no? Porque sí, creo si que era más bien eso. Si la materia no se crea ni se destruye, pues entonces no podemos destruir a uno sin haber como su contraparte en otro lado. Entonces yo creo que iba más bien por allí. Por ese lado, sí. Concepto. Sí, tiene tantos años que ya no me acuerdo. Y ya por último nos pregunta Andrea Gallegos de Narayana, ¿podría haber materia oscura o energía oscura en la Tierra? Energía oscura es más un concepto, pues como decía, como un efecto. No podríamos decir que es una energía como la conocemos, ¿no? No es como la electromagnética o así. Es un nombre que se le da a este efecto como de presión hacia afuera en el universo. En términos de materia oscura, ahí yo siempre he tenido también como esa pregunta, porque en efecto es algo que no podemos ver, con lo que no podemos trabajar, pero, por ejemplo, una forma de energía oscura que hemos medido y que sabemos que existe son los neutrinos. No tienen interacción prácticamente con la materia ordinaria, con la materia bariónica, ¿no? Es un abuso del lenguaje, pero es con la materia que nosotros conocemos, y sin embargo, pues la predecimos, sabemos que existe y eventualmente, o sea, con mucho trabajo se ha podido medir, ¿no? Entonces, sí podríamos decir que hay materia oscura, pero no quiere decir que hay aquí como un éter aquí flotando, ¿no? O sea, no es esa idea de materia, sino si es una partícula que no conocemos, que es más, ni siquiera sabemos qué clase de partícula es o de dónde sale, es algo que no tenemos ni idea de cómo funciona, solo sabemos que tiene un efecto y que pesa, ¿no? Y que por ahí está. Pues sí podría haber algo aquí que yo no veo y que no interactúa conmigo, como los neutrinos, justamente. Los neutrinos me pueden atravesar mi cuerpo y yo no me entero, yo puedo seguir durmiendo, puedo seguir viendo la tele, puedo seguir viendo todo lo que sea, y no hay ningún efecto allí, ¿no? Y de hecho ni siquiera neutrinos muy lejanos, neutrinos pues del Sol, de GRBs, o sea, es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Hay un montón de partículas que pasan por la Tierra y que nosotros ni nos damos cuenta, ni nos va a cambiar la vida, ni nada. Entonces, sí podría haber algún tipo de materia que nosotros no detectamos, que no conocemos en la Tierra y en todos lados. Pero eso no quiere decir que, insisto, que hay aquí una burbuja de materia oscura o de, claro, como lo concebían los griegos, ¿no? El éter, que es toda esta materia que llenaba el espacio, y que creo que justo hay confusión en eso. Pues les agradezco muchísimo la charla. Creo que nos dieron muchísima luz de estos conceptos que constantemente se están mencionando en películas, en series, en libros, etcétera. Y pues
finalizamos nuestra conversación en torno a Dark, el universo, el tiempo, los viajes en el tiempo, la materia oscura y la energía oscura. Y si tienen más preguntas, igual les vamos a dar una revisada y veremos de qué manera podemos ir respondiendo estas incógnitas que fueron surgiendo en el transcurso. Por ahí igual vi, nada más para finalizar, alguien preguntaba que le interesaba mucho qué decía Alcubierre. Tengo entendido que Alcubierre es un investigador de la UNAM, físico astrónomo, no tengo mucha idea, pero bueno, igual lo platicamos más tarde y en todo caso, pues vemos de qué manera vamos respondiendo estas preguntas. Les agradezco muchísimo por conectarse a este live de Chilango y nos vemos en la próxima. Andrea, Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Larisa. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y pues seguimos platicando de los misterios del universo. Gracias. Creo que sí. Hasta pronto. Gracias.